Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Tenemos el capítulo 17, la cuarta y última parte. Las cosas que sucederán después de estas, la gran ramera y su condenación. Surgirá de España el séptimo emperador, el que proporcione su cuerpo a la bestia que está para subir del abismo, como dice Apocalipsis 17:8. Bueno, pues eso solo el tiempo lo dirá. Fehacientemente podemos decir que la actual Unión Europea es un verdadero estado formado por estados, o sea, por varios países, pues. Es un incipiente imperio. Alguien en 2009 calificó a la Unión Europea con motivo de su aniversario como una inspiración para otras partes del planeta y el centro de las decisiones del futuro. Durante el acto inaugural del Día de Europa, el mismo personaje dijo que Bruselas es la capital del mundo y que es allí donde se toman las iniciativas para el futuro del planeta. Bueno, pues yo creo que más claro es imposible. Cada vez que la Unión Europea desde Bruselas avanza imparablemente en su crecimiento y desarrollo, absorbe la sustancia y la savia de las naciones de las cuales está formada en cuanto a libertad, independencia y soberanía, añadiendo cada vez un mayor control a los individuos, o sea, a los ciudadanos, a las personas, y un subsiguiente recorte de sus libertades. Bueno, miren, la verdad es que no, solamente cerrando los ojos podemos dejar de verlo, porque ya estamos viendo cómo los ciudadanos de los países que conforman la Unión Europea están siendo oprimidos por sus propios gobernantes y ponen de pretexto lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que dicho sea de paso, solo es un pretexto para los fines que persiguen. O sea, es decir, el proceso avanza inexorablemente hacia una dictadura espectacular, que acabará siendo de orden mundial. Y de allí la famosa terminología Nuevo Orden Mundial, o sea, el NOM, que ya ha sido profetizado, ya se ha hablado mucho, se ha escuchado por todas partes, se escucha Nuevo Orden Mundial, Nuevo Orden Mundial. Bueno, el euro. El euro fue el nombre dado a la moneda única que circula desde el 1 de enero del 2002. Durante la cumbre del Consejo Europeo celebrada en diciembre de 1995 en Madrid, España. Ahí se le dio el nombre. Es la primera vez desde los tiempos del Imperio Romano que se vuelve a producir algo así, que diferentes naciones con diferentes idiomas, con diferentes contextos, tengan en común una misma moneda. Además que no es la de un país en concreto, sino que se ha creado en base a la idea de una unidad o unión de naciones, concretamente las europeas. Esto es indicio de dictadura supranacional, o sea que va más allá de una nación. Es evidente que a la postre esta Europa de todos está encomillado, ¿sí? O sea, de los países que están ahí, que se consideran que son uno solo, pues va a tener que ser gobernada por unos pocos, y a la cabeza de estos uno solo, y este último va a ser el séptimo emperador. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Unión Europea. La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993. Esa fecha entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, y consta de un operativo impresionante. De lo que en principio fueron 3 organizaciones independientes como son la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o sea, la SECA por sus siglas. Ese fue creado en 1951. La Comunidad Económica Europea, CEE, también denominada Mercado Común, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom, fundadas más bien las dos en 1957. De allí surgió la Comunidad Europea y de ella la actual Unión Europea. A partir de aquí nos hacemos la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Bueno,
Los tres principales órganos de la Unión Europea son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, que está compuesto por ministros de cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. El Tribunal Europeo de Justicia actúa como árbitro final en asuntos legales o disputas entre instituciones de la Unión Europea o entre estas y los Estados miembros. El 25 de marzo de 1957 se creaba por medio de la firma del llamado Tratado de Roma la Comunidad Económica Europea, también conocida, ya lo he dicho, como Mercado Común. En esa reunión estaba el delegado de Bélgica y él lanzó al aire en su discurso la verdadera intención de la firma de este tratado que justamente se firmaba en Roma. Y él dijo, nosotros no queremos ya más comités, ya tenemos demasiados. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para coligar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Y termina diciendo, mándenos a ese hombre, lo vamos a recibir. Lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Bueno, ese hombre que definitivamente vendrá del diablo será el príncipe que ha de venir. Será ese cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Será el cuerno número 11. Siendo así, pues solo debemos esperar que despunte ese pequeño cuerno emergiendo de la política europea, o tal vez de la realeza europea, y viendo cómo ante él 3 de los 10 cuernos son sacados de en medio, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Evidentemente, él reemplazará esos 3 por otros 3, para que a la postre sumen esos 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esos 10 reyes de esas 10 naciones europeas recibirán el poder por muy poco tiempo, al mismo tiempo que la bestia surge y les empieza a dirigir. Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso significa que actuarán de mutuo acuerdo, reconociendo a la bestia, el número 11, como superior a ellos y consecuentemente se van a someter a su autoridad. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es un resumen por anticipado de lo que será la batalla final del Armagedón. El sistema político representado por esos 10 reyes encabezados por la bestia es enemigo de Dios y de su Cristo. Cualquier tipo de amor que vayamos prodigando a este mundo se constituye enemistad contra Dios. Por lo tanto, el mencionado sistema político va a seguir una filosofía de amor y complacencia hacia este mundo. Va a ser totalmente mundano. Fijará sus ojos en el mundo y para el mundo. O sea, será la antítesis del amor al Padre. O sea, nosotros amamos al Padre, pero Él ama al mundo. Pero la gran noticia aquí es que a pesar de que compitan contra el Cordero, éste les va a vencer porque es el Señor con mayúscula. Juntamente con su victoria está la de todos aquellos que son suyos, pero no solamente son suyos, son elegidos y además son fieles. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
como un inciso en lo que se va narrando acerca de los 10 y su jefe, Juan no quiere olvidarse de lo que el ángel le iba revelando, y esta vez en cuanto a la ramera, esa mujer que representa a la religión pseudocristiana por excelencia, diciendo que tiene su base de acción sobre muchas aguas alrededor del mundo. Y aquí no hemos de hablar solo de los creyentes a ese sistema, sino de todos los que de una manera u otra están bajo o en el sistema. Además, ese sistema religioso no solo es falsamente cristiano, sino que aporta, amparado bajo su paraguas, a infinidad de diferentes creencias en todo el mundo. Ya hemos hablado respecto a este asunto cuando hablamos sobre el ecumenismo, para que lo recuerden, y si no, pues busquen ahí porque no recuerdo el capítulo, pero creo que es aquí un poquito más atrás, en el 17. Bueno, Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El texto de la comunión de la Constitución Europea se aprobó y firmó lógicamente en Roma. Digo, pues no podía ser de otra manera. Y esa Constitución pretende ser un modelo de laicismo, o sea, de ateísmo práctico, pues, que excluya todo vestigio de cristianismo o catolicismo. En esos mismos días también se produjo una noticia que ejemplificó la creciente tendencia atea y libertina en el Parlamento Europeo. La noticia decía lo siguiente: la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo rechazó ayer por un estrecho margen de votos la candidatura de Rojo Buttiglioni para formar parte de la Comisión Europea, cargo al que había sido propuesto por el gobierno italiano. Los parlamentarios consideraron que Buttiglioni no es apto para el puesto después de haber escuchado la semana pasada sus opiniones sobre la homosexualidad y el matrimonio durante su examen ante la Eurocámara. El comisario designado Buttiglioni declaró que la familia existe para permitir que las mujeres tengan hijos y que un hombre las cuide, y calificó la homosexualidad de pecado. ¡Wow! Eso sí es valentía, ¿eh? Y eso sí habla de estar bien firme en su creencia. Bueno, posteriormente y en numerosas ocasiones, Buttiglioni obviamente ha sido tachado de homófobo, de fascista, etc. Pero sus declaraciones al respecto eran bíblicas. De hecho, él es un católico convencido y debido a sus creencias que son netamente cristianas en cuanto a lo manifestado en este caso, ¿verdad?, ha tenido que abandonar su candidatura. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Y que es un hecho, ¿verdad? La Comisión Europea estará enteramente formada por personas en disconformidad con los principios morales cristianos. O serán personas que no moverán un dedo por defender los principios divinos. Entonces, ¿qué tipo de gobierno desde Europa pueden esperar en semejante caso? Si será un gobierno que tendrá mayor peso que el nacional, porque va a tener un peso mayor sobre cualquier gobierno, ¿verdad? El Parlamento va a tener un peso sobre todos. Eso de acuerdo a la nueva Constitución Europea. Entonces, ¿qué nos depara a todos los demás, al resto del mundo, en el futuro inmediato? Dice Proverbios, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Bueno, así pues, por parte de esta nueva expresión del naciente Imperio Romano, se pone de manifiesto la oposición a los principios de Dios, que al igual que el antiguo Imperio Romano, también se opuso a la mente de Cristo.
Lo único que el ex candidato Buttiglione hizo fue decir lo que pensaba acerca de la homosexualidad. Y dijo la verdad, pues él dijo que era pecado, y es cierto. Dios lo califica de pecado. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar el calificativo que Dios ya le ha puesto? Esto hace solo unos pocos años atrás. Y no hubiera tenido la menor incidencia ni en política ni en ningún medio de comunicación. Pero en estos días ha levantado ampollas. Y esto nos habla con bastante claridad del momento que Europa atraviesa. No es laicismo en realidad, es ateísmo puro, es negación del Creador. Ese señor Buttiglione, entrevistado, y ante una pregunta que le hicieron que decía, ¿no hubiera sido más fácil que no dijera lo que piensa? ¿Saben qué respondió? Dice, hay un límite en el que uno se pone la pregunta, o se hace la pregunta, ¿creo de verdad en mi fe? ¿Estoy dispuesto a sufrir por ella? ¿O pretendo mentir para tener un sillón? Porque es bueno que el político tenga conciencia. Yo no he buscado lo que ha sucedido, pero me han puesto en una situación en la que no podía responder de otra manera. Esto fue publicado en el 2004, todo esto que les platico. Pero claro, pues uno investiga, ¿verdad? Y ahí aparece eso. Bueno, ahora, que en Europa existe un sentir anticristiano remarcable y especialmente en el Parlamento Europeo, no es novedad. Ese mismo señor Buttiglione dijo, mi problema en toda polémica era no ceder respecto a una posición moral. Y él siguió diciendo en cuanto a la cuestión de la homosexualidad, dice, alguno me ha dicho con claridad, dice, hemos entendido que usted está a favor de la no discriminación, pero no nos basta. Queremos acción proactiva, la promoción de la homosexualidad por parte de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros países? Que se están viendo influenciados por Europa. Y ahora ya aquí los señoritos y los machorronas están exigiendo la superposición de sus derechos, porque ellos ya tienen sus derechos establecidos en la Constitución. Y sin embargo ellos quieren sobreponerse, quieren que por unos cuantos todos aceptemos sus cochinadas. Bueno, pues este señor contestó a eso, yo esto no podía concederlo. Y claro que no, y lo tacharon de homofóbico o de homófobo, y claro, pero los primeros homófobos son ellos mismos porque no se aceptan, cuando se ven al espejo no les gusta lo que se ven, por eso se rechazan a sí mismos. Bueno, pues todo esto y mucho más demuestra el odio y el aborrecimiento que se ha estado levantando en el continente europeo hacia todo lo que implique moral y ética judeocristiana. Y esto demuestra también, por otra parte, lo que ya el ángel le dijo a Juan hace casi 2000 años, odio hacia la iglesia. El diablo se ha valido de la ramera durante demasiados años. Ahora que ya no la va a necesitar más, se va a deshacer de ella. Aunque la religión de Roma haga alarde del humanismo, el humanismo podrá más que la religión de Roma. La sociedad occidental en general está muy de acuerdo con el libertinaje, que emana del espíritu europeo actual, que es heredero de la antigua Roma, porque se practica el aborto, la eutanasia, el divorcio fácil, el amor abaratado, la homosexualidad, el matrimonio, entre comillas, entre gays y lesbianas, entre la adopción de niños por parte de parejas de homosexuales, el sexo libre, la fornicación, el adulterio, el evolucionismo, que no es más que la negación del creador, y apoyo al ocultismo en sus innumerables e innombrables formas, etcétera, etcétera, etcétera. Este ultra sombrío pan y circense, o sea, pan y circo de hoy en día, es en gran manera contrario al magisterio, a lo que enseña la Roma religiosa. Y la negación de esas prácticas es causa de una gran impopularidad por su parte. El mundo odia lo poco bueno que tiene la Roma religiosa. Los políticos quieren ser ante todo populares.
La Roma religiosa, en cuanto a todo eso, ya no es popular. Entonces, ¿qué va a pasar? Sus amantes se le volverán en contra, será destruida. Van a robar sus riquezas, sus obras artísticas, sus templos, y lo que no les guste, lo que no quieran, lo van a quemar. Será el fin de la gran ramera, el fin de la Roma religiosa. Pero, ¿y la Roma política? Bueno, pues también pronto le va a llegar su fin, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice Eclesiastés 3:1. Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es cierto que los 10 mandatarios a las órdenes de la bestia van a odiar a la gran ramera hasta el punto de quitarla del medio. Pero también es verdad que eso es designio del mismo Dios, darle a la falsa iglesia de Jesucristo el fin que merece. Porque es falsa esa religión. Por otro lado, Dios va a querer que exista ese acuerdo entre los 10 para que entreguen su reino al anticristo. Y esto es interesante, porque esto significa que los 10 representan al imperio romano ya revivido. Pero eso va a ser antes de que surja el cuerno pequeño, o sea, el anticristo. Y no cuesta ningún trabajo ver cómo ese imperio ya se está formando. Y cuando nosotros observamos, ponemos atención, vemos cómo se están desarrollando los acontecimientos en la Unión Europea. Una moneda única, una constitución común, una presidencia europea, o sea, en el Parlamento Europeo, y algunos etcétera. Esos 10 estarán más que contentos en ponerse bajo la bestia, y eso vendrá del mismo Dios, porque dice el texto, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, hasta que lo que está revelado en el libro del Corderito, o sea, en el Apocalipsis, en el libro del Corderito, del que habla el Apocalipsis, se cumpla, ni más ni menos, exactamente cuando Él lo haya marcado. Apocalipsis 17:18. Este es el último versículo. Para que quede más claro. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por si alguna duda cabía, el ángel que sostenía una de las 7 copas del furor de Dios lo enfatiza. Roma es la mujer ramera. Roma era la única ciudad en el tiempo de Juan que reinaba sobre los reyes de la tierra. Lo hacía políticamente a través del poder de los césares, y después de los césares lo hizo y lo sigue haciendo a través del poder de los llamados pontífices, o sea, de los papas. Entonces entendemos que cuando hablamos en este caso de Roma, no nos referimos en sí a la ciudad, a las casas, a las calles y a las plazas de la ciudad, sino primeramente nos estamos refiriendo a su sistema religioso. En el próximo capítulo se va a tocar la destrucción del sistema político, ¿verdad? Bueno, sobre el papel de la Roma religiosa de los últimos tiempos en relación con la bestia, pues estará montada sobre el anticristo. Eso lo vimos en el versículo 3 en su parte B. Y no solo para ser sostenida por el poder político mundial de la bestia, sino también para dirigir ella misma la estrategia del anticristo en los planes políticos y religiosos, pero ¿saben qué? A escala mundial, o sea, ya no nada más va a ser regional, o sea, ahí en la Unión Europea, no, va a ser a escala mundial. Y yo creo que esa última manifestación de la gran ramera de Apocalipsis 13:11 ya galopa sobre la bestia anticristo. Pero todavía no se ha mostrado al mundo como tal, porque no creo que, imagínense, ya las señales están bien avanzadas, o sea, no puedes decir, no, pues todavía no nace, no, ese hombre ya está aquí en el mundo. Pero lo que esa persona no acaba de entender, o sea, que es ese séptimo César, que ya está entre nosotros, aunque de incógnito, creo yo, es que será destruido sin perdón alguno, igual que la gran ramera. Entonces, la Roma religiosa será restituida por los 10 mandatarios,
quizás antes del levantamiento de la bestia anticristo como Dios. Justo después de la destrucción de la iglesia de Roma, el anticristo ya resucitado en Nero Redivivus, irá a Jerusalén a sentarse en el trono de Dios, entrando en el lugar santísimo del templo reconstruido. De eso habla Mateo 24:15. Y también según a los Tesalonicenses 2, 3, 4. En el 24:15, el Señor Jesucristo se los hace ver a los judíos. Porque acuérdense que la tribulación y gran tribulación es para los judíos. Aquí ya no va a haber gentiles. Los gentiles, la oportunidad para los gentiles se terminó cuando la iglesia fue levantada. El tiempo de los gentiles es ahorita. Y estamos a segundos de que la puerta se cierre. ¿Sí? Bueno, entonces ahí en Mateo 24:15 y según a los Tesalonicenses habla precisamente eso de la gran abominación, ¿verdad? Cuando entra al lugar santísimo y se siente como Dios, declarándose ahí el Dios de la tierra, el resucitado, el Cristo, como habiendo vencido sobre el poder religioso y representado por la Roma religiosa y su tradición. Va a instituir un culto hacia su persona, pero ese culto va a ser patrocinado por la obra del falso profeta, que lo va a hacer que se constituya el Cristo. El centro de la adoración de todas las religiones, además va a ser ahí, y obligando a todos a que así sea. Este constituirá el inicio de la gran tribulación. Los 3 años y medio aproximadamente que suceden a la tribulación, los primeros 3 años y medio, donde todo fue amabilidad, todo fue bonanza, todo el tratado de paz que se firmó estuvo vigente, se les permitió que hicieran holocaustos y que se reunieran en el templo como lo hacían antes de que pasaran todas las cosas, pero después de eso viene la gran tribulación, que es de lo que estamos hablando aquí. Esto va a constituir el inicio de la gran tribulación. Y entonces ahí sí ya se va a ver la gran persecución en contra de los que quieran recibir al Señor. Los 3 años y medio aproximadamente que preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso estamos hablando. Nos escuchamos la próxima semana.